¿Qué? María Alejandra. María Alejandra. ¿Alguien la conoce? En Barquisimeto. Sí. ¿Alguien sabe de ella? No. Bueno, muy bien. No. ¿El nombre del esposo cómo es? ¿Cómo figura? Miguel Escalona. Miguel Escalona. Miguel Escalona. Entonces, Daniel, ¿podés orar por esta familia? Pensando en que esta oración que estamos haciendo como pastores, líderes de toda Latinoamérica, les va a llegar a esta familia, ¿no? Junto con la carta que después le vamos a pedir a Erika que envíe. Oremos por esta familia. Señor, te pedimos en esta noche, unidos nuestros corazones en Cristo Jesús, por Miguel Escalona. Señor, él ha sufrido la pérdida de su esposa, aunque ella está en tu presencia, Señor. Pero sabemos que el vacío que queda aquí y a su lado, que tú suplas, Señor, que tú consueles, que tú lo fortalezcas, que tú, Señor, lo animes para seguir adelante con su ministerio. Padre, que tú bendigas a la congregación, a la iglesia, a cada uno de los hermanos y las hermanas, para que ellos también sientan que tu voluntad está por arriba de todas las cosas y como tú le dijiste a Pedro, lo que yo permito ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Señor, te pedimos que lo fortalezcas. Pedimos que por este consiervo, que tú, Señor, estés con él y que lo fortalezcas de tal manera que él pueda redoblar sus esfuerzos en el ministerio que está cumpliendo y que está desarrollando para la gloria tuya. Señor, lo encomendamos en tus poderosas manos y descansamos en ti, porque nuestras vidas están en tus manos, Señor, porque de ti dependemos cada día, Señor, y confiamos en ti, que mientras estemos presentes al cuerpo, estaremos ausentes de ti en tu gloria, pero en el mismo instante en que nosotros partamos del cuerpo, estaremos en tu presencia. Gracias, Padre, por esta esperanza gloriosa que nos anima y que nos entusiasma. Señor, te lo pedimos de todo corazón y ofrecemos a ti las gracias y la gloria y la honra y la adoración en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amén. También nos llegó la noticia por el grupo de que le dio positivo a Gamaliel y a la esposa. Ya él forma parte de nuestro grupo, ¿no? Y bueno, sería bueno que oráramos por él. ¿Alguien tiene mayor información? Bueno, yo platiqué con Gamaliel por teléfono justo hace 3 días cuando estaban en el hospital para recibir el resultado de algunos exámenes preparatorios para la cirugía que probablemente, bueno, estaba planeada la cirugía del cáncer para el día 5 de agosto. Y la buena noticia en la mañana era que estaba todo normal en la condición física de la hermana Alejandra. Estaban sorprendidos porque pensaron que tenía anemia, había perdido mucho peso y querían asegurarse que su corazón estaba en buenas condiciones para la cirugía. Bueno, estaban contentos, felices, porque todo parecía indicar que estaba en óptimas condiciones para la cirugía. Pero ya en la tarde es cuando de pronto les hicieron la prueba del COVID y resultó positivo. Entonces, pues fue un golpe duro cuando ahora tienen que esperarse, no pueden intervenirla hasta que no se resuelve el asunto del COVID, ¿no? Así que sí, están impactados. Propongo también, perdón Juan Pablo, que agreguemos en la oración por recientes consiervos contagiados a nuestro querido hermano Rubén Proietti y su esposa Adriana, que se encuentran en Miami,
Me han informado hace pocos días que están con COVID confirmado y están aislados en un hotel, porque están viviendo en la casa de uno de sus hijos. Así que agreguemos también a Rubén Proietti, a su esposa, contagiados en Miami. Bueno, tremendo, ¿no? Le pediría a Luis Magín si pudieras orar, Luis. Bueno, Padre Celestial, Señor. Señor, nos sentimos afligidos, y a veces, Señor, confundidos ante todas estas cosas que están pasando en medio de tus cielos, Señor. Nos duele, Señor, saber que esta plaga, Señor, ha tocado tan de cerca a personas que amamos, que conocemos, Señor. Y que sabemos que, Señor, puede ser un golpe duro para tu obra en las iglesias donde ellos trabajan y sirven, Señor. Pero, Señor, sabemos también que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. No nos toca a nosotros jugar, sino confiar, Señor, porque tú eres bueno. Sabemos, Señor, que tú no permites que nada ocurra sin que tú lo permitas, oh Dios. Es duro conocer esto, saber esto, Padre, pero es la verdad. Nuestro limitado conocimiento, nuestra percepción limitada no nos permite vislumbrar todo el panorama, Señor, pero tú lo conoces, Señor, y sabes por qué. Te pido, Padre, que preserves nuestras vidas, Señor, y nos ayudes, Señor, para confiar en ti en todo momento, y que traiga sanidad, Señor, a las personas, a los hermanos líderes, sobre todo que están sufriendo esta terrible pandemia. Te pido por Rubén, Señor, nuestro amigo y hermano, por su esposa también, Señor. Sí, Señor. Ayúdalo, Padre Santo, porque Él te ama, te sirve, Señor, y es un fiel siervo tuyo por tantos años, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Amén. Amén, amén. Así que le pido a Erika que nos cuente un poco cómo está el tema del mentoreo, si sigue funcionando esa idea que tuvimos tiempo atrás. Hemos conectado algunos mentores con pastores jóvenes. Edwin Martínez, que no está acá hoy, creo. No está Edwin, ¿no? El hermano Edwin no está. No. Bueno, él está mentoreando a Lievin Rivas y Gamaliel Cerda. Bueno, en este momento él, no sé, está complicado, pero también está mentoreando. Ellos fueron los últimos dos conexiones que hicimos. No más que eso. Ahora vos, no... ¿Cómo? Vos, Erika, sos una fiel promotora o secretaria de esto. Decime por qué. Porque yo creo que es una idea del cielo, esto de que puedan pastores, siervos experimentados como ustedes, con tanta vida en iglesia y tanta experiencia, puedan ayudar a pastores jóvenes que, bueno, este tema de la pandemia los ha dejado desorientados en muchos casos y bueno, sería bueno que asociarse con ellos o puedan mentorearlos, ayudarlos, transmitirles, dejarles un legado de lo que ustedes han vivido. Así que por eso yo apuesto a esto, le pongo todas las fichas a esto para que pueda resultar en algo de bendición. No sé si alguno de ustedes está mentoreando a algún pastor joven. Rafael, me parece que estás mentoreando, ¿no? Sí, estoy mentoreando al pastor Eslidio Rivero de Venezuela y nos reunimos todos los jueves muy bien. a las 6 de la tarde. Sí, afirmativo. Ok, muchas gracias. Bueno, todos dicen que la idea es magnífica, pero nos ha costado hacerla funcionar realmente. Así que vamos a dejarla pendiente de que se pueda seguir generando vínculos entre quienes quieren ser mentoreados y quienes quieren mentorear. Hemos descubierto, pero muchos que formamos parte de este grupo ya estamos haciendo esa tarea en otros, no en uno, sino en varios. Y entonces se nos hace difícil agregar uno más. Entonces lo que estamos teniendo es necesidad ya no de buscar solamente gente que quiere ser mentoreada, sino de mentores también, ¿no?
Yo no digo que el proyecto fracasó, pues sería un solo contacto. Lo que ya nos contaron Rafael y su mentoreado, la vez que dieron testimonio, ya justifica que hayamos intentado esto. Y yo sé que en otros casos ha sido de bendición, como el que contaste vos, Galo, de este muchacho del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que ya tiene buen resultado, ya es de bendición, pero no. Como somos personas que creamos proyectos y los seguimos, también a mí me ha pasado muchas veces iniciar proyectos que después no funcionaron. Y a mí a esta altura de la vida no me mueve nada decir, bueno, esto no funcionó, pero charlando con Erika y con Ruth, ellas quieren seguir empujando, entonces a mí me da no sé qué decir, bueno, cortemos con esto, sigámoslo empujando, vamos a ver de qué manera podemos seguir vinculando personas que necesitan ser mentoreadas con mentores, no necesariamente nosotros. ¿Saben qué estaba pensando? Se fue Daniel Altare, ¿no? Oró, habló de irse a la presencia del Señor y desapareció. Dijo presente del cuerpo, ausente en el cielo, pero también cuando estemos... Ahí está viniendo. Ya está regresando, ¿eh? Capaz que nos cuenta cómo es del otro lado. ¿Saben qué? Me ha tocado conectarme con esto de mentorear y de relacionarme con muchos, ¿no? Y me he sentido impotente, incapaz de explicar, porque todo el mundo quiere saber por qué está pasando esto, ¿no? Me gustaría proponerlo como un tema de conversación, no que saquemos alguna conclusión. Pero así después de 1 año y medio de estar inmersos en esto, miro la televisión que tengo ahí al lado y siguen hablando de que esto sigue. Ayer escuchaba de alguien que dijo que esto va a durar 4 años y claro, a los pibes jóvenes 4 años no les hace nada. A nosotros que ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, los 4 años es mucho para nosotros, ¿no? Y nos preguntan, ¿no? El otro día di un sermón en la iglesia, ¿dónde está Dios en esta pandemia, ¿no? ¿Qué respuesta dan? A ver si me ayudan a mí. Yo soy el necesitado en esta noche de sabiduría. ¿Qué le dicen cuando viene alguien, pero sin mala intención, con una actitud de querer aprender? Pastor, Juan Pablo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con esto de la pandemia? Sí, Jorge levantó la mano porque vino, no porque va a contestar la pregunta, ¿o sí? Tal cual, porque ingresé en este instante. Gracias. Bueno. Bienvenido, Jorge. Gracias. No. Yo particularmente creo que se está cumpliendo las señales previas a la venida del Señor. Y creo que en Mateo 18 y en Lucas 17, también Marcos 13, se detallan características de sucesos que van a acontecer antes que el Señor venga. Y más, el Señor dijo, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Y así como tuvimos 2 grandes guerras mundiales, y así como tuvimos acontecimientos proféticos que se han cumplido y que son evidentes, como el aumento de la ciencia, como el retorno de Israel como nación a la tierra prometida, y etcétera, las pestilencias en diferentes lugares del mundo. Y esto no es nuevo porque ha habido muchas epidemias, pero nunca fueron a nivel mundial. Esta vez es a nivel mundial y yo creo que, como dice Lamentaciones en el capítulo 3, ¿quién dirá que algo que sucede el Señor no lo ha permitido? Dios tiene el control de todas las cosas y Dios ha permitido esto, sin duda, como una señal antes de su venida, para que la gente tenga una oportunidad de arrepentirse. Realmente hay muchos que han vuelto a la fe y muchos que se han convertido, pero lógicamente hay otros que son indiferentes y hay otros que, al contrario, blasfeman contra Dios. Y bueno, esto es necesario también que suceda, porque así va a suceder todo lo que está escrito en la Biblia.
pero yo creo que es una señal y el Señor la va a mantener hasta que cumpla el propósito de esta señal, por el cual Él la envía. Porque notamos que todavía no hay la reacción que debe haber. En las mesas de opinión televisiva no se opina acerca de Dios, no se lo tiene en cuenta a Dios. Se tiene en cuenta la vacuna, se habla mucho más de la vacuna, y es cierto que Dios permite en la ciencia que también la vacuna sea un antídoto para esto y que se descubra para paliar la situación, porque siempre Dios ha permitido, y más en este tiempo, que la ciencia se multiplique grandemente. Pero de todos modos, yo creo que la explicación espiritual es que Dios está permitiendo esto para que la gente reaccione y se vuelva al Señor. Debemos predicar con más ímpetu que nunca y realmente, como dice Hebreos en el capítulo 11, verso 6, es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que existe y que Él recompensa a los que le buscan. Y realmente hay gente que está buscando al Señor, pero hay muchos que realmente se han endurecido. Y bueno, esto sabemos que está profetizado en la palabra de Dios. Muy bien, un buen aporte. Sí, Ricardo. Sí, es difícil dar un punto escatológico de esto, porque obviamente tenemos muchas interpretaciones y me uno mucho a lo que dice Daniel sobre las señales. Ahora, quiero aventurar una respuesta, más que decir tengo la respuesta, ¿no? Yo veo que en la Biblia aparece cuando Dios quería ser bebé de las consecuencias de lo que hacía el pueblo de Israel, aparecían 4 formas. Número 1 era la pestilencia, la peste. Número 2 era la guerra, la espada. Número 3, el hambre. Y también número 4 eran animales que les iban a devorar por eso. Yo veo que hay un principio de siembra y cosecha. Y es un principio que en este caso se aplica a nivel mundial. A nivel mundial hemos tenido el aborto, y el aborto significa muerte. Y si uno siembra muerte, cosecha muerte. Quiero, digamos, dar es como una reflexión. Yo no puedo asegurar que esto todo es como le estoy diciendo. Pero sí hay algunos principios, que la peste es usada por Dios para castigar una nación, es una consecuencia de un mal obrar. Pero aquí no estamos hablando de una nación, es una pandemia mundial, pero tampoco estamos hablando del pecado de una nación. Hay un pecado mundial, toda la cuestión de ideología de género, toda la cuestión de haber desobedecido lo que Dios dio, que es lo que llamamos lo natural, el haber propiciado el aborto, el haberse apartado a través de lo que tenemos el matrimonio homosexual y todo eso, que es lo que dice Romanos 1, cuando habla que profesando ser sabios se hicieron necios y Dios los entregó a costumbres, a prácticas que están fuera de lo natural, ¿no es cierto? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo esto que habla Romanos. Entonces yo veo allí que quizás nuestro rol es, porque tomo mucho lo que dice Daniel, nuestro rol es comenzar a hablar del aspecto espiritual de esta pandemia. Porque todos hablan de la vacuna, ¿no es cierto? Todos hablan de cuestiones humanas, pero el asunto, indudablemente, esto tiene un elemento espiritual. Yo no puedo decir, no, esto ocurrió hoy y la parte espiritual no tiene nada que ver. Yo creo que hay un proceso espiritual en todo esto. Yo no quiero definir la obra del diablo y lo que Dios permite, no quiero meterme en esa área, sino quiero mencionar concretamente lo que yo veo de la palabra.
La peste fue una consecuencia muy concreta, la primera que tenían las naciones, especialmente el pueblo de Israel cuando se apartaba de Dios. Pero hubo profecías aún sobre otras naciones, de cosas malas que iban a venir sobre Babilonia, sobre Egipto, sobre Edom, sobre Moab, sobre los amonitas. Y creo que lo que está pasando aquí es un problema mundial a consecuencia de un pecado o de una serie de pecados mundiales. Eso es lo que quería mencionar. Y como punto de reflexión nomás. Y por supuesto hay otras cosas que podemos agregar después, en la medida que otros vayan hablando, ¿no?, sobre esto. Gracias, Ricardo. Dale, Rafael. Algo que llamó mucho mi atención en las últimas semanas es el texto quizás más predicado y más oído predicar en el último año y medio, y es 2 Crónicas 7:14. Es un texto tremendo que nos ha impactado y nos ha inspirado tanto. Pero leyendo el contexto y el tiempo de esa expresión profética, la clave está en el capítulo anterior, no en el capítulo 7, en el capítulo 6. En medio de una gran algarabía, de un gran festejo, después de 7 años y algunos meses que demora la construcción de un templo fastuoso nunca jamás igualado, cuyo costo llevado a términos de moneda actual representa la deuda externa argentina, 400.000 millones de dólares, la construcción de ese templo, en medio de una fiesta, de un tremendo gozo. El rey sabio Salomón, un rey previsor, un rey muy inteligente, muy en su momento muy ungido por el Señor, él hace una oración de consagración, hace una oración de dedicación del templo. Y me tocó mucho el sentido, digamos, de previsión de Salomón. Él dijo: Señor, si hubiera hambre en la tierra, o pestilencia, y después sigue enumerando otras causales, te pedimos que si tu pueblo extiende sus manos hacia este lugar, vos perdones el pecado y restituyas otra vez a la situación anterior esta desgracia, ¿no? Y entonces él está orando, lo quiero hacer muy breve la exposición, ¿no? Y en el capítulo 7, versículo 14, Dios le contesta a esta oración. Salomón hace esta oración de consagración, presenta la obra majestuosa para la cual David le había dejado materiales y enseres y todo preparado, declara todo esto, pero estaban de fiesta, no había una desgracia. Fue uno de los pocos periodos que no estaban sujetos a esclavitud ni romana, ni filistea, ni nada, y en esa oración es respondida por el Señor, y Dios le contesta en 7:14. Entonces, si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y ora, ¿no?, y se convierte en sus malos caminos, yo perdonaré la tierra y voy a sanar la tierra. Y quiero confesar que muchas veces en el corazón de cada uno de nosotros hemos esperado la respuesta en algún político, en alguna corriente, en algún economista, en algún cambio en la educación, y la respuesta no está en ellos, la respuesta está en que el pueblo de Dios, los ministros del Señor, nosotros, desde el más pequeño hasta el más importante, no hay rangos, nos humillemos, busquemos al Señor, y el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque esto no lo arregla nadie, ¿no? Solamente el anticristo, cuando venga y traiga su cuota mágica de solución, pero hasta ese momento somos nosotros los protagonistas. Así que me impactó mucho que 7:14 es una respuesta a una oración del rey Salomón, uno de los reyes más sabios que hubo en la historia, y Dios le contesta: yo, si ustedes se humillan, voy a obrar. Así que en nosotros está la respuesta. Y yo me humillo y sepulto mi ego y tantas cosas que realmente uno, cuando es examinado por el Espíritu Santo, encuentra que tenemos tantas cosas para cambiar, tantas cosas, como decía David: examiname, Señor, y fíjate si algo que yo no entiendo, que yo no veo, ¿no?, algún camino torcido está impidiendo tu obrar o está siendo un estorbo para que venga tu solución. Así que la solución está en esta grilla hermosa de consiervo que estoy mirando en este momento. Gracias, Rafael. Tremendo, ¿eh? Qué reflexión. Varias veces en la Biblia ponen el condicional: si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De manera que nosotros tenemos la solución escrita en la Biblia. De manera que tiene que haber algo en nosotros que nos impide humillarnos delante del Señor. Y esa humillación tiene que ser verdadera, completa y concreta. Yo deseo que así sea para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Francisco. De esas reuniones de oración en que nadie se para a orar. Tengo un problema con este tema. Recibo todos los días invitaciones a sumarme a días de oración, semanas de oración y ayuno, desde la capital, desde el interior, cuando digo el interior de las provincias, no de la Argentina, desde el extranjero, desde organizaciones, desde iglesias. Llega un momento que yo confieso mi debilidad, yo ya no puedo ni siquiera responder, porque no se puede estar en todas las reuniones de oración a las que nos convocan. Quizá nos falte de golpe hacer una convocatoria, no sé quién la tiene que hacer, no estoy hablando de que hagamos nosotros, pero una que sea universal, que sea continental, una vez, una semana, en serio todos. Me da la sensación de que ahora estamos compitiendo a ver quién hace la reunión de oración más exitosa y va en contra de lo que nos acaba de enfatizar Francisco, de que si se humilla, ya arrancamos tratando de ser exitosos cuando lo que tenemos que ser es humildes, ¿no? No sé si les pasa a ustedes. A mí se les muestro, tengo un montón de grupos, todos tienen la idea de ser una reunión de oración, pero uno no puede subirse a todos los colectivos que pasan. Y eso limita, ¿no? Lo comento, no sé si les pasa a ustedes también en sus países, pero la idea de que haya oración está instalada. Lo que pasa es que nos falta ser un pueblo, ¿no? Si se me diera mi pueblo, parece que somos muchísimos pueblitos, distintos grupos. Y la otra cosa que me viene a la mente en cuanto a lo que acabo de escuchar es que si esto es parte del plan de Dios, ¿cuál sería la oración? Señor, que no haya más pandemia. Pero no, ¿cómo no va a haber más pandemia? Si justamente la estoy enviando porque tengo un propósito superior. ¿Cuál sería la oración? La gente que quiere que se termine la pandemia. Pero quizás lo que Dios quiere es seguir con la pandemia hasta que se produzcan los efectos que mencionaba Daniel hace un rato. ¿Cómo orar? Esta es la pregunta. ¿Cómo orar? Yo creo que orar, Juan Pablo, perdóname, Sí. Yo creo que debemos orar con la última frase de la Biblia. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Ese es el anhelo de la Iglesia y del Espíritu Santo, porque en el devenir de los siglos se están cumpliendo todas las señales previas a la venida del Señor. Está bien que yo sé que hay dos posiciones teológicas, los que son post-tribulacionistas y los que somos pretribulacionistas. Yo creo firmemente en que la venida del Señor tiene dos fases, una invisible y otra visible, una que dura instantes y otra que todo ojo le verá y que será magnífica y gloriosa, una que viene por los suyos y otra que viene con los suyos. Yo creo que se está preparando todo para la manifestación del anticristo, cuyo espíritu está en el mundo y cuya situación es el nuevo orden mundial que está acosando, pero es necesario que se cumplan señales de carácter natural, como por ejemplo los incendios, los terremotos, las tormentas grandes, huracanes, movimientos sísmicos, como decía recién, cambios climáticos, etc. Son evidencias de carácter natural que se están cumpliendo. También es necesario que se cumplan de carácter político. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá un clima de hostilidad en las naciones, grietas dentro de las naciones, ideas políticas diferentes y también de carácter social, en el cual incluimos esto de la economía, la miseria, la pobreza,
el estado de indigencia que hay en el mundo, la mala distribución de la riqueza, la falta de producción, etcétera, etcétera. Y también las epidemias, ¿no es cierto? Y después hay de carácter psíquicos, señales de carácter psíquico. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3 dice, también debes saber esto, el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos o tiempos peligrosos. ¿Y por qué vienen tiempos peligrosos? Porque la gente será peligrosa. Habrá crueldad, maldad, el amor se enfriará porque la maldad se multiplicará. Habla de secuestros. Son 20 calificaciones de delito en la relación social que está en 2 Timoteo 3. Y también hay de carácter profético, porque la profecía se va a cumplir, evidentemente, antes que el Señor venga. Y también hay una señal que el Señor mencionó en Mateo 24, que es la señal de la oposición. La persecución es otra señal. La persecución que no estamos viviendo en Occidente, pero que están viviendo en el Medio Oriente y en otros lugares, oposición en el Lejano Oriente. La iglesia es perseguida, hay mártires, como nunca en la historia. Y yo creo que esto será una señal que también deberemos vivir, pero no la gran tribulación, porque yo creo que la iglesia no va a vivir la gran tribulación, porque uno ve en el capítulo 3 de Apocalipsis que habla hasta el 3, Juan habla de las iglesias y de las características de las iglesias, pero en el 4 ya lo ve todo desde el panorama celestial y hasta que el Señor vuelve a la tierra. Por lo tanto, en fin, cualquiera sea la posición teológica, yo creo que debemos pensar que la venida del Señor está cerca y debemos predicarla otra vez. Es cierto que 40 años atrás se hablaba mucho de la venida del Señor. Se hablaba exageradamente de la venida del Señor y había muchas canciones sobre la venida del Señor y himnología y también libros escritos, y casi que la salvación se había cambiado de prepararse para la venida del Señor y no estaba centrada en la cruz. Pero también es cierto que el Señor va a venir a la hora que no piensa nadie. Y esto es evidente, que la ausencia de la predicación de la venida del Señor es una señal también evidente de que Él está cerca. Muy bien, Daniel. Los que no coinciden con la escatología de Daniel, no digan nada. No, en teología es como en matemáticas. El orden de los factores no altera el producto. Unos dicen que primero vendrá esto, pero al final todo va a coincidir en la voluntad de Dios, en que todo será rendido al Padre y Dios será el todo en todos, como dice 1 Corintios 15. Sí, la otra no es tanto el tema hoy pre o post tribulacionista, sino aquellos que piensan que el mundo cada vez va a ir mejorando, se va a encontrar la justicia, la iglesia va a estar unida, sin mancha ni cosa semejante, y entonces cuando esté todo así, va a llegar el Señor y va a instaurar su reino eterno. Lo estoy diciendo en forma rápida, pero hay un gran movimiento dentro de las iglesias, libros y sermones que están trabajando sobre esta idea. Queridos hermanos nuestros, muy amigos nuestros, algunos están pensando esto. Sí, pero realmente no coincide con las palabras del Señor en Mateo, sobre todo cuando los discípulos le preguntaron qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo, ¿no? Alguien me dijo, está grabado porque estaban haciendo el programa en vivo, la palabra dice que el Señor va a encontrarse con una iglesia pura, sin mancha, ni ninguna arruga, así que hasta que eso no se produzca, la unidad total de la iglesia, el Señor no va a venir. Y es gran amigo mío y es gran amigo tuyo, Daniel. O sea, y yo respeto todas las opiniones, ¿no? Pero está escuchándose eso. No voy a preguntar a ver quién piensa eso de este grupo, porque yo coincido con lo que dice Daniel. Lo que tenemos que predicar no es escatología, sino la verdad central, que Jesucristo
viene y la oración debe ser, sí Señor, ven pronto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Ahora, de todos modos, Juan Pablo, es cierto que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios centrándolo en la cruz, que es... Y yo no creo que la iglesia esté tan enfriada como algunos piensan. Yo creo que la iglesia está orando más que antes. Yo creo que el Señor está promoviendo por su espíritu un mover a tomar las cosas en serio. Y hemos visto durante la pandemia tantas conversiones, tanta gente que es sensibilizada por el poder de la palabra de Dios. Yo creo que el Señor lo está produciendo en todo el mundo, pero es cierto que estas señales se están produciendo en todo el mundo, incluso la de la persecución, ¿no? Si no hay otro tema, si no hay otra opinión, nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. Juan Pablo. Sí, cómo no. Solamente quiero leerlo, no hacer comentario o tratar de hacer una exposición, pero desde hace algunos años yo he sido impactado por un pasaje de la Escritura y la verdad que me interesé mucho en el libro donde se encuentra este pasaje. Lo empecé a estudiar y luego a predicar y a predicar. Y ahora percibo como que Dios me dio el privilegio de prepararme para una época como esta. Es el único comentario que hago. Pero me refiero a los primeros 5 versículos de Habacuc, del profeta Habacuc, capítulo 1. Y lee así estos 5 versículos. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Pero cuando el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad, dice Dios, le responde al profeta confundido, al profeta desesperado, al profeta frustrado. Le dice Dios, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una cosa en vuestros días que aunque se les contare, no lo creeréis. Bueno, acá, tremendo, ¿no? Pero ya que estamos en Habacuc, déjenme leer versículo 17 en adelante. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en las alturas. Así que, para cerrar el inicio de Habacuc, tenemos que cerrarlo leyendo los últimos versículos, uno de los salmos más hermosos de toda la Biblia. Amén. Yo creo, bueno, hermano, Juan Pablo, perdón. Sí. Yo creo que la iglesia es más gloriosa que nunca. En este momento. Nunca hubo tantas conversiones, nunca hubo tantos predicadores en el mundo, nunca la iglesia creció como está creciendo ahora. Y creo que nunca la iglesia padeció como está padeciendo ahora, pero nunca fue tan firme en la fe como está siendo ahora. El Señor viene a buscar una iglesia gloriosa y la va a despertar de pronto y será gloriosa la mañana en que Él venga. Yo creo que esto el Señor va a lograr que
que se cumplan las palabras del Apocalipsis, que los que se revuelcan en el barro se van a revolcar más, pero los que tienen esta esperanza en Él se purifican. Amén. Amén. Amén, amén. Maravilloso, gracias, Daniel. No sé, yo pedirle a Atala que cierre este momento con una oración. ¿Puede ser, Atala? Atala, su presencia es de gran inspiración para todos nosotros. Así es, amén. Su presencia es mucho más de lo que usted se imagina. Ustedes son una inspiración para mí. Por eso, este momento de las 8 de la noche del domingo no lo quiero perder. Porque aunque sé que no puedo compartir mucho, es mucho lo que yo recibo de ustedes, de cada uno de ustedes. Así que gracias por la oportunidad. Señor, estamos tan agradecidos porque tu bondad se manifiesta en todo momento. Gracias. En los momentos de dolor, de enfermedad, de angustia, de temor, tú estás presente, Señor. Queremos que tú nos hagas sentir esa presencia, que te busquemos, Señor, constantemente. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por esta oportunidad, Señor, de reunirnos para conversar, como también compartir nuestra oración por aquellos que están necesitándola. Sí, señor. Gracias, Señor. Y nuestra oración es, Señor, ven pronto. Te necesitamos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, hermana Gracias. Tala. Gracias. 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 Gracias, hermanos. Tremenda reunión. Hasta la próxima. Amén. Tengo algunas preguntas contestadas, pero me quedan algunas preguntas más. Muy bien. Bueno, Que Dios para la les bendiga a próxima. todos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Chao, chao. Galo. Buenas Chao. noches. Hasta luego. Rafael, Chao. contratá el avión, que yo ya junto a la gente. Listo, hecho. Dígame cuántas plazas. Bueno. Gracias, Rafael. Chau. Bendiciones.